Tenemos en el curso de razonamiento matemático operaciones combinadas, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos aquí? En operaciones combinadas, ¿cuáles son los objetivos? Interpreta, traduce, relaciona enunciados de la vida cotidiana. ¿Qué otro objetivo tenemos? Desarrollar la capacidad de abstracción cuantitativa. Listo. Tenemos también planeamiento y método de resolución. Dentro del método de resolución que tenemos que aplicar operaciones fundamentales en números enteros y decimales. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. Ejercicio número 1. Listo. ¿Qué me está diciendo? Dice, se tienen tres depósitos, X, Y y Z, cuyos contenidos son 280, 230 y 150 litros respectivamente. Entonces voy a dibujar aquí, ¿ya? Tengo un depósito X que va a ser de ¿cuánto? De 280, ¿no es cierto? 80 ¿qué? Litros. Tengo aquí otro depósito que es de 230, ¿no es cierto? Y tengo por aquí un depósito más pequeño, ¿no? Sería Z. ¿De cuánto te dice? De 150 litros. A ver, vuelvo a leer. ¿Qué dice? Se tienen tres depósitos, X, Y y Z, cuyos contenidos son 280, 230 y 150 litros, respectivamente. Si de X, Y se pasan algunos litros a Z, hasta lograr que los tres depósitos tengan la misma cantidad de agua, indicar verdadero o falso según corresponda y justifique su respuesta. Allá. Entonces, no todos tienen la misma capacidad, ¿no es cierto? 280 y aquí por aquí. Listo. ¿Qué te está diciendo? Con 210 litros se logra igualar cantidad de agua para los tres depósitos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sumamos la cantidad de litros, ¿ya? ¿Cuánto sería? Y eso dividimos entre 3. ¿Para qué? Para saber cuántos litros se necesitan en los tres depósitos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? 280 más 230 más 150. ¿Cuánto sería aquí igual? Serían 200, 510 más 150, 660. ¿No es cierto? Ahora, esos 660 entre 3 serían ¿cuánto? 220, ¿no es cierto? Entonces, cada recipiente tiene que tener 220 litros para estar iguales, ¿no es cierto? 220 aquí, 220 aquí y 220 aquí, ¿no es cierto? Con 210 litros igual se logra igual cantidad de agua para los tres depósitos, falso. ¿Por qué? Porque con 220 litros, ¿no es cierto? Copiamos lo mismo, pero ponemos 220, ¿no es cierto? ¿Qué diría? Con 220 litros se logra igual cantidad de agua para los tres depósitos. Listo. De Y se pasan 10 litros a Z. De Y se pasan
10 litros a Z. ¿Qué estamos haciendo? Allá. Si de Y se pasan 10 litros a Z, tendríamos aquí en Y 220, ¿no es cierto? Y si de X se pasan 60 litros a Z, de X se pasan 60 litros a Z, serían 230, ¿no es cierto? Sería 230, 150. No, no se iguala, ¿no? Ya, dice. Volvemos a ver a la proposición. ¿Qué te dice? Si de X y Y se pasan algunos litros a Z, hasta lograr que los tres depósitos tengan la misma cantidad de agua, indicar verdadero o falso según corresponde y justifique su respuesta. Ya entonces dice, si de Y se pasan 10 litros a Z, de Y se pasan 10 litros a Z, ¿cuánto quedaría ahí? 220 quedaría en Y, ¿no es cierto? Y en Y ya se cumple, ¿no es cierto? Verdadero. ¿Por qué? Porque si pasamos de Y a Z, ya cumplimos la condición. ¿Qué condición? De que en Y debe haber 220. Entonces se cumple, a ver, voy a escribir aquí ya. Se cumple que en Y ya tiene 220 litros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te están pidiendo? Ya, listo, a ver, continuamos. Ya. Ahora, ¿qué te dice aquí? Si de X se pasan 60 litros a Z, 60 litros. Si tengo aquí 280, le paso 60, me va a quedar 220 y va a cumplir, ¿no es cierto? También cumple ahí. Verdadero. Entonces, ¿qué decimos ahí? Lo mismo que aquí, ¿no? Se cumple que en X, ahora en X, ¿no? Se cumple que en X ya tiene 220 litros. Esto sería acá. Ya, listo.